gracias a Dios por esta hermosa mañana. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que están en esta hora conectándose por el poder de la palabra. Dios está con todos nosotros en esta mañana y bendecimos a cada persona. Bendecimos a cada familia y que sea la presencia del Espíritu Santo manifestando el amor, manifestando todas las fuerzas para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por guiarnos, gracias por ayudarnos, gracias por mostrar tu poder. Gracias, Señor. Y disponemos nuestro corazón en esta mañana para que seas tú, Señor, para que seas tú dando toda la fuerza a nuestro corazón, para dar toda la fuerza a nuestro corazón. Yo te invito a que en esta hora le digamos al Señor que Él es nuestro respirar, que Él es la persona que está con nosotros y que Él nos llena de su presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Señor, por llenarnos de tu presencia. Gracias, Señor, por estar acá. Sin ti no podemos vivir, sin ti no podemos respirar. Padre, bendecimos a todas las familias de la iglesia que se están conectando en esta hora. Bendecimos, Señor, a todas las familias que están llenándose de tu presencia en esta mañana. Bendecimos, Señor, en esta hora a cada persona que está en los hospitales, Señor, que está pasando por alguna situación de salud. En esta hora, Espíritu Santo, bendecimos las familias. Gracias, Señor, por estar acá, porque tu presencia es más grande y poderosa y porque hoy respiramos por ti. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú das las fuerzas al que no tiene ningunas. Tú das fuerzas al que está cansado. Hoy lanzamos una palabra de sanidad sobre tu vida, sobre tu familia. Hoy lanzamos una palabra de poder de Dios sobre ti, sobre los tuyos. Bendecimos a la familia. Bendecimos a todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Bendecimos a todos aquellos hoy que están viviendo cosas fuertes. Espíritu Santo, te damos gracias por todas las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sea tu poder tocando los corazones. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque hoy traes bendiciones. Hoy levantas al caído en el nombre de Jesús. Hoy restauras familias, porque tú estás aquí, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú dando una palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que me quites del medio para que sea tu palabra llenando los corazones en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro respirar en el nombre de Jesús. Te anhelamos, Señor, en esta mañana. Sin ti no podemos vivir, Señor. Te anhelamos, Señor. Gracias, Jesús. Yo te pido, Señor, que el corazón de todos nosotros no se endurezca. Yo te pido, Señor, que el corazón de todos nosotros no se aleje de tu presencia. Padre, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí conectados. Y que hoy traigas una palabra de bendición. Y que hoy traigas una palabra que llene nuestros corazones. Que hoy traigas una palabra que sea tu fuego, Señor. Bendigo sus vidas. Bendigo sus familias. Bendigo la sanidad de todos nosotros. El poder y la autoridad de Cristo está sobre nosotros. Ayúdanos a levantarnos cada día más en ti, Señor. Porque vivimos por ti. Porque vivimos para ti, Señor. Gracias, Jesús. Padre, yo reprendo todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo espíritu jezabélico. Yo reprendo todo espíritu de Acab. Yo reprendo todo espíritu de muerte, espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy el cielo se abre a nuestro favor. Hoy el cielo se abre a nuestro favor en el nombre de Jesús.
Gracias, Jesús. Hoy el Señor ha inquietado a darte una palabra que está en el libro de Hechos. Y hablando con el Señor, la meta de esta enseñanza del día de hoy es que nos enamoremos más de Jesús. Que nos enamoremos más de Jesús por medio de su bendita palabra. Y el Señor me traía el libro de Hechos, donde empieza la historia del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que fue llamado el apóstol Pablo. Y mis hermanos, y me decía el Señor que cada hombre, mujer que hoy se conecte a esta palabra, que esté conectado a esta palabra, se va a enamorar mucho más de Jesús. Nos vamos a enamorar mucho más de Jesús si nos sumergimos en el libro de Hechos. El libro de Hechos muestra el poder del Espíritu Santo en su máxima expresión en la Biblia. Pero el Señor quiere que tú y yo hagamos un devocional, profundicemos sobre este libro. Y todo aquel que reciba esta palabra el día de hoy, todo aquel que reciba esta palabra, me decía el Señor que lo va a usar, te va a usar con el poder del Espíritu. Por eso hoy quiero hablarles del apóstol Pablo. Y voy a la palabra en Hechos capítulo 7, mis hermanos, el versículo 57. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, predicaba la palabra, y él en la predicación de su palabra en el concilio no lo quisieron escuchar y fueron a matarlo. Y dice la palabra en el versículo 57 de Hechos 7, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Era contra Felipe, mis hermanos, contra Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando apedrearon a Esteban por estar predicando la bendita palabra, cuando los judíos no pudieron escuchar y se taparon los oídos y lo apedrearon, dice la palabra que lanzaron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, mis hermanos. Entonces ahí es cuando se registra este joven, Saulo de Tarso, cuando fue muerto, apedreado Esteban. Es decir, que Saulo de Tarso era un enemigo de la iglesia. Saulo de Tarso era un enemigo en ese instante que quería acabar la iglesia, que quería acabar con Jesús. Y dice la palabra en Hechos capítulo 8, Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era un hombre que en ese momento atacaba la iglesia. Saulo estaba allí cuando apedrearon a Esteban, y Saulo estaba allí en esa persecución, y él estaba allí cuando la iglesia se expandió por muchos lugares. Pero la palabra dice que todas las cosas suceden para bien para los que amamos a Dios. Y cuando fue la muerte de este varón, de Esteban, y la iglesia se empezó a esparcir, los cristianos, los que eran seguidores de Cristo, al extenderse empezaron a predicar la palabra como Dios por medio en Jesucristo, cuando subió y ascendió, les dijo a los apóstoles que cuando recibieran el poder del Espíritu Santo iban a predicar el evangelio allí, y se iba a extender por muchos lugares. Y se estaba extendiendo el evangelio, mis amados hermanos, y tú y yo, con el poder del Espíritu de Dios, vamos a extender ese evangelio. Pero dice la palabra que Saulo de Tarso, que fue después llamado el apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia, él asolaba a la iglesia, y él era un gran contradictor, un gran enemigo de la iglesia, y colocaba a los cristianos en la cárcel y los mataba. Y dice la palabra en Hechos capítulo 8,
Hechos capítulo 9, perdón mis hermanos, conversión de Saulo. Y aquí es donde yo quiero que sepas algo muy importante. Saulo, el que mataba a los cristianos, el que perseguía a los cristianos, dice Saulo, respirando aún una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a los cristianos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo cayendo en tierra, y oyó una voz que le decía: oh mi Jesús, qué hermoso eres, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Padre, gracias Señor, porque va a haber un encuentro, va a haber un resplandor de luz en el nombre de Jesús para aquellas personas que no han tenido la revelación de Jesús. Va a haber un encuentro sobrenatural. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Si tú lo crees en el nombre de Jesús, va a haber un encuentro sobrenatural como fue con Saulo, que Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Porque cuando tú y yo no tenemos a Jesús en el corazón, hacemos cosas terribles, hacemos cosas malas y estamos deshonrando a Jesús porque no lo conocemos. Pero todo hombre y mujer que no conoce a Jesús, va a haber un resplandor de luz sobre su vida. Y dice la palabra que él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice la palabra que Saulo, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Este hombre que perseguía a la iglesia, este hombre que no amaba a Jesús, este hombre que no conocía a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, un resplandor con Jesús, y fue tan fuerte esa presencia de Jesús en su vida que el Espíritu Santo estaba allí, Dios estaba allí, Jesús estaba allí, y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso hay un peso de gloria sobre tu vida en esta hora, porque yo te invito a que le digas al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y en el poder de la palabra, algo tiene que pasar. No vamos a ser más pasivos, no vamos a ser más pasivos. Y aquel hombre y mujer que no conoce de Jesús, hoy vamos a decirle al Señor: Padre, tumba del caballo, así como tumbaste del caballo a Saulo, tumba del caballo a aquel varón, a aquella mujer que no conoce a mi Jesús, que no conoce su gloria. Y va a haber un resplandor del Señor, va a haber un resplandor del Señor. Y así como tocó a Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, porque tú de pronto tienes un Saulo que no cree en Jesús, tú de pronto tienes un Saulo que se ríe de ti, que te dice aleluya, que te dice que tú eres un fanático, y ese Saulo te dice el Señor: yo lo voy a tocar y lo voy a levantar, y va a haber un resplandor, así como toqué a Saulo y quedó temblando y temeroso, y le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga? Así va a ser, te dice el Señor, con ese incrédulo, con aquel que no ha encontrado a Jesús, con aquel alcohólico. Te habla a ti, alcohólico, vas a tener un encuentro con Jesús. Te habla a ti, drogadicto, vas a tener un encuentro con Jesús. Te habla a ti, prostituta, vas a tener un encuentro con Jesús y serás un profeta, serás un apóstol, serás un predicador, porque Saulo, dice la palabra, que fue tocado por el Señor, y Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Qué obediencia, mis amados hermanos. Y hoy tú puedes decirle a aquel Saulo: levántate, te dice el Señor, levántate, porque vas a hacer la voluntad del Padre, porque tú no estás en la tierra para mentir, tú no estás en la tierra para engañar, tú no estás en la tierra para adulterar, tú estás en la tierra para levantar la luz, para levantar la gloria, tú estás en la tierra para levantar a los caídos, para levantar a los enfermos. Tú no estás en la tierra para que pase el tiempo, para que sea lo mismo la mañana que la tarde y la noche. Nosotros estamos en la tierra con un propósito de Dios, para levantar la gloria,
gloria, para levantar al que está caído, para decir si se puede, para decir no importa los tiempos, yo estoy aquí para levantar la gloria, yo estoy aquí con el peso de gloria para levantar a una familia. No importa lo que vean mis ojos, lo que importa es lo que dice la palabra. No importa lo que digan de mí o de ti, lo que importa es lo que dice la palabra de ti y de mí. Y como Saulo inmediatamente dijo, ¿qué quieres que haga, Jesús? Yo hoy en mi corazón te digo, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te invito a que hagas esta confesión. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y dice la palabra que entonces Saulo obedeció y fue a aquel lugar donde le dijo. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, porque recuerda que el principal invitado es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios habla a los hijos que amamos a Dios. Y si tú amas a Dios, y si tú amas a Jesús, te quiero decir que el Espíritu Santo está allí contigo y te quiere hablar y te quiere guiar. Y dice la palabra que había en Damasco un discípulo, versículo 10, se llamaba Ananías, en quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Wow, levántate, iglesia. Mira cómo Dios da instrucciones a su pueblo. Levántate, esforcémonos, seamos valientes, no tengamos temor. El amor echa fuera todo temor. Gracias, Señor. Y le dijo, levántate, y le dijo que fuera donde Saulo. Y Ananías obedeció, porque le dijo el Señor, ve, versículo 15, porque instrumento escogido me es este, para mí llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién puede estar en contra del propósito de Dios? Tú y yo no podemos estar en contravía del propósito de Dios. Por eso aquel hombre, mujer que tú veas perdido, tú alza las manos al cielo. Alzaré mis manos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo. Y le diré, Señor, transforma mi vida, lléname de la presencia. Y tú le dirás a ese hermano, a esa hermana, levántate, porque la palabra que hoy te quiero enseñar en el nombre de Jesús es levántate, levántate, llénate de ese poder, llénate de ese poder del Espíritu Santo, y tú te levantas y yo me levanto y vamos a pelear como guerreros en una generación. No vamos a permitir que venga el enemigo a destruir nuestra familia. Vamos a levantarnos. Y este hombre, Ananías, aunque tenía temor, porque Saulo era alguien que había matado, Saulo era alguien que perseguía a la iglesia, pero el mismo Señor le dijo a Ananías, ve, porque él es instrumento para mí. Y hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, allí donde tú estás, tú eres instrumento del Señor. Tú eres instrumento escogido del Señor para predicar la palabra, para mostrar la gloria de Dios. Y dice la palabra que entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y hoy te quiero decir a ti, hombre, a ti, mujer, te quiero decir que hoy el Señor me ha enviado a predicar la palabra, para alzar mis manos al cielo y decirte en el nombre de Jesús, llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, regocíjate en el Espíritu Santo. Y aquel que está escuchando que no ha recibido al Señor, hoy te quiero decir que hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está llamando. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que vas a hacer, porque así como Saulo era un asesino, así como Saulo encerraba en la cárcel, Saulo estaba siendo tocado por el Señor, y Saulo estaba obedeciendo a papá. Y era tan así que dice este varón, Ananías, tus ojos se quitan las escamas, pero como Dios hace todo completo, dijo, y el Espíritu de Dios te llena, el Espíritu de Dios te llena. Por eso, mis hermanos, hoy te invito a que entendamos el proceso que Dios hace, porque inmediatamente fue tocado Saulo, fue tanto la presencia del Espíritu, que dice en Hechos capítulo 9 versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las
sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y Asó vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A él no le importó lo que había hecho en el pasado, a él no le importó lo que había pasado en el pasado. A él lo único que le interesaba era hablar de mi Jesús, era predicar de mi Jesús, era que las personas conocieran a Jesús, porque él era una persona que estaba perdida y Dios por medio de Jesucristo lo había tocado y él estaba lleno de la presencia, porque Ananías había sido instrumento de Dios para orar por él y él estaba allí predicando la palabra. No le interesaba lo que dijeran, no interesaba que pensaran que fuera un asesino, no interesaba que dijeran que los iba a echar presos. Él solo hablaba de mi Jesús. Y yo te quiero decir en esta mañana: hablemos de mi Jesús, hablemos de Jesús, lo más hermoso, lo más bendecido, lo que dio la vida por nosotros. Estemos enamorados de Jesús y vamos a tener pasión por él, mis amados hermanos. Jesucristo es cambio, Jesucristo es transformación, Jesucristo permite que cambiemos el camino de pecado y que busquemos el de la santidad. Dice la palabra que Saulo empezó allá a predicar, pero tuvo que escapar de allí porque los judíos querían matarlo, y Saulo llegó a Jerusalén, y allí en Jerusalén la gente también le huía porque conocían a un Saulo asesino, un Saulo que encerraba a los judíos, a los cristianos. Pero Saulo empezaba y predicaba de Jesús. Y pueden decir: pero bueno, él apenas estaba empezando. Pero qué mejor que tu testimonio para mostrar la gloria de Dios. Nunca niegues el testimonio de Jesús, porque Jesús es grande y poderoso. Y dice la palabra en Hechos capítulo 13, mis hermanos, Saulo empezó a ser un misionero. Dice la palabra en Hechos capítulo 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Yo te quiero decir hoy, no se te olvide esta palabra: el Espíritu Santo de Dios nos guía, y el libro de Hechos nos muestra la gloria de Dios manifestada por el Espíritu de Dios. Yo te invito a que te enamores más de Jesús, que nos enamoremos más de Jesús leyendo este libro. Y dice la palabra que dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, somos hijos de Dios, somos la luz de Dios, somos la sal de la tierra, y nosotros debemos predicar esa palabra con de nuevo. Y no somos nosotros los que vamos a predicar, sino es el mismo Señor. Hoy quito todo temor a predicar. Hoy se levanta la voz de los predicadores en el nombre de Jesús. Hoy se levanta la voz de los evangelistas en el nombre de Jesús. Hoy se levanta la voz de los pastores en el nombre de Jesús. Hoy se levanta la voz, Padre, de los apóstoles en el nombre de Jesús. Hoy se levanta la voz de los maestros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, gracias. Y saben, el apóstol Pablo empezó a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y yo quiero aquí ir a una reflexión. El Mateo capítulo 7, versículo 13-14, mis amados hermanos, dice la palabra: la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis amados, el Señor nos habla acá de dos caminos: un camino ancho, un camino estrecho. El camino estrecho nos lleva a la vida eterna, la puerta estrecha a la vida eterna. Casi todas las personas, muchas personas quieren el camino ancho, quieren lo fácil, pero la única manera de andar en ese camino de bendición es por medio del Espíritu Santo. Hoy te quiero decir, mi amado hermano y hermana,
que solo por medio del Espíritu Santo podremos caminar ese camino de santidad, podremos caminar ese camino de gloria, solo por el Espíritu Santo. Por eso hoy el Señor me hablaba de un empoderamiento a cada hombre y mujer para que el Espíritu de Dios nos llene y nos toque. Y quiero ir al apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, mis amados hermanos. En Hechos capítulo 16 vemos la gloria de Dios, vemos cómo el apóstol Pablo es alineado por el Espíritu Santo. Y dice la visión del varón macedonio en Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice la palabra, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu de Dios había prohibido allí al apóstol Pablo hablar la palabra. Y es allí donde nosotros debemos escuchar al Espíritu Santo, porque Él nos dirá cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo ir por ese camino estrecho lleno de presencia. Y dice la palabra, versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Wow, ellos iban para un camino, pero el mismo Dios nos estaba dirigiendo por el Espíritu Santo cuál era el camino. Yo te quiero decir en esta mañana que el Espíritu Santo nos va a guiar a dónde tenemos que ir, a quién tenemos que predicarle, a quién tenemos que buscar y qué tenemos que hacer. Pero debemos estar así como el apóstol Pablo, con el oído apresto para escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, que nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Y dice la palabra en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. ¡Wow! Una visión. Hermanos, qué tremendo, mis amados hermanos, como el Espíritu Santo estaba guiando en este viaje al apóstol Pablo y a Silas. Cómo los estaba guiando, diciendo, aquí quédate quieto, habla aquí, quédate callado aquí, ten esta visión. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Como el Señor estaba hablándole a Pablo, y dice la palabra que cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Dios estaba guiando al apóstol Pablo hacia donde tenía que ir para ver la gloria de Dios. Yo te invito en esta hora que escuches la voz del Espíritu Santo. Yo te invito en esta hora que recibas la voz del Espíritu Santo. Padre, habla a todos nosotros. Habla a todos nosotros como hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, cuando estaban en Filipos, en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El Espíritu Santo nos llena y nos indica qué debemos hacer. Y el apóstol Pablo oró por esta mujer que era una adivina, que adivinaba cosas que no eran de Dios, tenía un espíritu de adivinación, y en el nombre de Jesús ese espíritu salió. Pero dice la palabra en el versículo 19, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Imagínate la persecución. El apóstol Pablo había sacado un espíritu inmundo. El apóstol Pablo en el nombre de Jesucristo, y los amos de esa mujer que era divina, que les daba dinero a ellos, hicieron que los aprendieran. Los presentaron a los magistrados y dijeron que habían alborotado la ciudad y que habían enseñado cosas ilícitas. Y dice la palabra que se fue el pueblo contra ellos y ordenaron azotarlos. Y el versículo 23 dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mis hermanos, ellos
guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, fueron azotados y fueron encarcelados en el lugar más oscuro, en el lugar más adentro que se podía de esta cárcel. Les pusieron un cepo, es decir, sus manos, sus pies estaban quietos por predicar la palabra. Y yo te quiero decir hoy en el mundo espiritual que si tú y yo predicamos la palabra vamos a tener muchos ataques, pero es más poderoso el que está dentro de nosotros que lo que está en el mundo. Yo te invito, hermano y hermana, que no nos rindamos, que sigamos predicando la palabra con fuego de Dios. Y acá es donde me sorprende, el apóstol Pablo estaba azotado, estaba golpeado, estaba maltratado, estaba encerrado, estaba bien adentro de esta cárcel, pero dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, el apóstol Pablo tenía tanta autoridad espiritual porque estaba lleno del Espíritu Santo y hacía el ejemplo de Dios, lleno del Espíritu Santo, independiente del desierto que podía estar pasando en ese momento, independiente de la circunstancia que podía estar pasando en ese momento. Adoraron al Señor y oraban al Señor, y era tanto la gloria de Dios que había en esa cárcel que los demás presos los oían. Por eso yo te quiero decir en esta mañana que hay muchos hombres y mujeres que están presos espiritualmente, y tú puedes ser ese hombre o esa mujer como Pablo, como Silas, que estés orando, que estés adorando, y el Señor va a hacer algo con esos presos espirituales, porque van a recibir la palabra, van a llenarse de la palabra. Y dice la palabra que el apóstol Pablo y Silas adoraban y oraban y oraban y adoraban, y a la medianoche, cuando los presos estaban escuchándolos, dice que hubo un temblor, dijo que se sacudió la cárcel, que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y yo no sé si tú me vas a recibir esta palabra, pero yo la voy a recibir, que cuando estamos en adoración y oración, todas las puertas se van a abrir, todas las cadenas se van a romper. Los que están presos en la familia espiritualmente van a escuchar y van a ver ese testimonio de vida. Mis amados hermanos, cuando estamos orando y alabando en las peores situaciones, cuando estamos orando y alabando cuando la nevera está vacía, cuando estamos orando y alabando y no vemos puertas de trabajo, cuando estamos orando y alabando y vemos circunstancias adversas, cuando estamos orando y alabando y vemos que todo está en contra, hoy te quiere decir el Señor: ora y alaba en la circunstancia más difícil, aunque no tengas ninguna razón para orar y para alabar. Te dice el Señor en esta mañana: ora y alaba, porque las puertas se van a abrir y las cadenas se van a romper. Hoy se rompe la cadena de tristeza en tu vida, hoy se rompe la cadena de adulterio en tu vida, hoy se rompe la cadena de iniquidad en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se rompe y hoy se abren las puertas, hoy se abren las puertas de bendición. Tú eres como un Ciro, te dice el Señor. Se rompen los candados, se rompen los cerrojos y puertas abrirás, te dice el Señor. Como un Jeremías, vas a poner por práctica la palabra y vas a abrir tu boca y vas a destruir fortalezas, vas a destruir y derrumbar aquellas cosas de maldad, pero vas a construir cosas de Dios. Lanza la palabra, te dice el Señor, porque eres un hombre, una mujer de Dios. Lanza la palabra profética, la voz profética. ¿Dónde está? Yo no la escucho, quiero escuchar esa voz profética tuya. No te desanimes, te dice el Señor, no andes con doble ánimo, no tengas miedo por ninguna enfermedad ni ninguna plaga, no te sientas así encerrado. Ora y alaba al Señor y Él te levantará en gloria, Él te levantará en gloria, Él te levantará en gloria, así como Pablo y Silas a la medianoche, después de estar azotados, maltratados, golpeados, adoraban y oraban al Señor sin importar la
las circunstancias. Esa cárcel tembló, esa cárcel tembló, las puertas se abrieron, mis amados hermanos, y toda cadena se rompió. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, llénanos de ti. No hay cadena que te detenga en esta hora, te dice el Señor. Hoy rompo esa cadena que te ata. Hoy rompo esas palabras que lanzaron sobre tu vida, que te ataron. Hoy quito en el nombre de Jesús esas palabras que lanzaron sobre tu vida, que no podías. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Hoy se rompen las palabras donde dijeron que no había restauración en tu familia. Hoy se rompen esas cadenas. Hoy se rompen las cadenas de separación de los matrimonios. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús, de todo aquello que trae dolor, de todo aquello que trae angustia. Hoy se levanta una generación, hoy se levanta una generación de fuego, hoy se levanta una generación de poder, porque es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Gracias, papá, gracias, Abba Padre, gracias, papito Dios, por enseñarnos tu bendita palabra por medio de Jesucristo. Queremos ser como ese apóstol Pablo, como ese Silas, que oraban y adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importaba que estuviera oscuro, no importa que esté oscura tu casa, hoy llega la luz. No importa que estén oscuras tus finanzas, hoy llega la luz. Pero solamente adórame, te dice el Señor. Solamente adórame, te dice el Señor. Solamente adórame, te dice el Señor, porque Él te va a levantar, porque Él te va a levantar, te dice el Señor. Esas puertas que se cerraron se van a abrir por medio de la adoración. Esa puerta que se cerró en tu cara, esa puerta que te cerraron, hoy se abre en el nombre de Jesús, porque la adoración del cielo, mis amados hermanos, porque hoy recibes más presencia del Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, porque eres mi respirar, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de César, de Marfi, Señor. Bendigo la vida de Patricia, de Jesús. Bendigo la vida de María, bendigo la vida de Shirley, bendigo la vida de William. Gracias, Señor. Bendigo la vida de Richard, bendigo la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos, de Shirley, Señor, de Lady, de Pablo, de Luzmila. Bendigo la vida de cada hermano y cada hermana. Recibe bendición, Maritza, recibe bendición, Johan, recibe bendición en el nombre de Jesús. Yolanda, cuánto te amo. Recibe, Gerson, bendición. Flor, recibe bendición. Roberto, Padre, recibe bendición. Gracias, Señor. Gracias por Marta. Bendigo su vida, María Eugenia. Bendigo tu vida, Milena. Bendigo tu vida, Carlos. Bendigo tu vida, Jefferson. Bendigo tu vida, Camilo. Bendigo tu vida, cada familia, cada hermano. Porque hoy se están abriendo las puertas. Créelo. Créelo en el nombre de Jesús. Solamente adórame, llénate de mi presencia, porque la gloria de Dios está en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, que nos enamoremos más de ti en esta mañana. Apasionanos por Jesús. Apasionanos por Jesús. Por medio del poder del Espíritu Santo. Apasionanos, Señor. Apasionanos. Apasionanos. Pablo llegó a Efesios y dice en Hechos capítulo 19 que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Yo hoy te pregunto, hombre y mujer, ¿has recibido al Espíritu Santo cuando creíste en Jesús? Porque en esta iglesia ellos le dijeron a Pablo: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: fuimos bautizados por Juan. Dijo Pablo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados
En el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como 12 hombres. Hoy te pregunto, mi amado hermano y hermana, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y si recibiste el Espíritu Santo, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Porque hoy el Señor quiere llenarte del Espíritu Santo. Wow. Hoy el Señor quiere llenarnos del Espíritu Santo, porque el camino en nuestras fuerzas es doloroso, difícil. El camino en nuestras propias opiniones, en nuestra propia prudencia es difícil. Fracasamos y fracasamos. Pero el camino, mis amados hermanos, pero el camino, wow, en el Espíritu Santo, el camino, mis amados hermanos, guiados por el Espíritu Santo, es grande. Bendigo a mi hermano Eugenio, wow. Iglesia, prepárate. Prepárate porque viene una llenura del Espíritu. Yo reprendo todo espíritu de distracción. Te hablo a ti, mujer, allí que estás distrayendo a tu esposo. Siéntate ahí con tu esposo y recibe. Gracias, Señor. Espíritu Santo, viene un aceite fresco para tu vida. Así como el apóstol Pablo preguntó, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Y yo te agrego a ti que si ya recibiste el Espíritu Santo, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Porque hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios te va a guiar en el nombre de Jesús. Nos va a llenar de más presencia en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios hoy va a hacer gloria en tu vida en el nombre de Jesús. Se activan esos profetas de Dios. Se activan esos pastores. En el nombre de Jesús llega la presencia de Dios sobre tu vida. Y la gloria de Dios desciende sobre ti en esta hora. Porque lo que no has podido hacer, el Señor te va a ayudar y lo vas a hacer en la presencia. Todo aquel que ha caminado en el camino en sus fuerzas, hoy te dice el Señor, salte de ese camino de tus fuerzas. En tus fuerzas buscando trabajo, en tus fuerzas buscando restauración, en tus fuerzas buscando levantamiento. Y hoy te dice el Señor, levántate en mí, en mis fuerzas. Búscame a la madrugada, búscame a mí primeramente, búscame a mí primeramente. Traigo, dice el Señor, sanidad sobre tus huesos, recibe. Porque yo te he mandado palabra y no la has recibido, pero hoy la recibes en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llena tu casa, llena tu casa. Yo reprendo al hombre extraño que quiere venir a las esposas cristianas. Hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy reprendo a las mujeres extrañas que vienen sobre los esposos de mis amadas hermanas en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de Acab. Hoy lo echo fuera en el nombre de Jesús, porque el poder de tu gloria se manifiesta. El poder de tu gloria llena tu presencia, porque nada nos separará de tu amor. Recibe más. Espíritu de Dios, llena tu casa, llénala de poder. Ahora, Espíritu de Dios, tú te manifiestas. La lámpara, llena hoy la lámpara de mis hermanos, llena hoy la lámpara de mis hermanos. Espíritu de Dios, hay un fuego de Dios, la sanidad, recibe sanidad, recibe la gloria, porque ni el hambre, ni espada, ni tribulación nos separará de tu amor. Espíritu de Dios, gracias, mi Jesús, gracias mi Jesús, porque al aceptar a Jesús estamos inscritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, por inscribirnos en el libro de la vida. Y
nadie nos va a arrebatar nuestras vidas de Dios, porque estamos en las manos de Dios. Apocalipsis 20:15 dice, y que el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero yo profetizo sobre tu vida y profetizo sobre tu familia, que toditicos vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Todos vamos a estar inscritos en el libro de la vida, porque tu palabra dice que mi casa y yo te serviremos al Señor. Y si tú le sirves al Señor, hoy te dice papá, que no te arrojará al lago de fuego, porque estás inscrito en el libro de la vida. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro del apóstol Pablo escribió los deberes cristianos. Y hoy quiero que sepas y te hagas una evaluación interior y le pidas a Dios, porque dice la palabra, el amor, Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Esto decía el apóstol Pablo, mis amados, lleno de la presencia, aquel que adoró y oró en esa cárcel, que cayó, que tembló, aquel apóstol Pablo que un día cayó del caballo y fue tocado por Jesús y le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Temblando. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 decía, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Eso decía el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo. Así que si tu enemigo, escucha muy bien, porque esta palabra es para alguien allí. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Recibe bendición. Padre, damos gracias por esta palabra. Damos gracias por tu presencia. Damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y que tu presencia, Señor, esté sobre nosotros. Espíritu Santo, gracias. Te amo, te dice el Señor. He buscado tu rostro, te dice el Señor. Te he buscado a las madrugadas, te dice el Señor. Adórame, adórame, dice el Señor. Bendigo sus vidas, mis hermanos. Espíritu de Dios, gracias. Recibe la gloria de Dios. Recibe la gloria. Recibe la gloria de Dios. Los amamos, hermanos. Un abrazo fraterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Los bendigo.
sentir de tu espíritu.